En esta casa hoy venimos a instalar una bomba para regadío. Vamos a abrir el panel para ver de qué forma podemos correr un circuito de 2 conductores con la tierra para la bomba de 240 volts que vamos a instalar afuera. Vamos a ver. Como tenemos que correr los conductores por dentro de la pared hacia arriba para llegar al ático y a través del ático poder salir afuera, vamos a tratar de encontrar donde podemos abrirle un knockout al panel para a través de ese hueco tratar de subir. Ahora mi compañero está entrando al ático de la casa para poderle yo desde afuera darle el cable que necesitamos para llegar al panel. Ya habíamos abierto este hueco en el alero exterior donde abajo va a ir la bomba de agua. Le doy el cable a través del hueco, él lo alcanza adentro del techo y ala suficiente cable para llegar hasta el panel interior de la casa. Y lo dejamos aquí por ahora dentro del panel. Ahora vamos afuera donde va a ir instalada la bomba de agua. Aquí tenemos el cable Romex. Lo hemos protegido con tubería y hemos instalado la caja del temporizador para la bomba de regadío. Aquí tenemos el blanco y el negro con la tierra que vienen desde el panel. Este blanco a propósito va a ser vivo, no va a ser neutro. Le vamos a instalar un interruptor de servicio. Por eso no va a ir directo al temporizador, sino que primero va a ir instalado en un interruptor. Y de la salida del interruptor, pues entonces alimentaremos el temporizador. Preparamos los cables negro y rojo con tierra, que van a ser las 240, que van a alimentar desde el interruptor al temporizador. Ponemos un cable en el tornillo de tierra para instalar todas las tierras juntas. 1 es línea, 3 es línea, 2 y 4 son para la bomba de regadío. Estos tramitos de cable vienen para empalmar lo que es la línea y la parte de carga, pero yo no los voy a usar, yo voy a instalar directamente en los tornillos. Como ven ustedes, aquí marcado línea 1 en el primero, removemos el segundo también. Y como pueden ver, es uno de los vivos que va a ir a alimentar la bomba de agua. Por eso se puede leer load o carga, que es una de las líneas que va a ir para la bomba. Aquí en el tercero podemos leer línea 2, que es otro de los que viene por la parte de salida del interruptor. Y en este cuarto podemos leer que dice load 2. O sea, carga número 2, que es el otro vivo que va a ir hacia la bomba de agua. Comprendo. Aquí, estos 2 cables blancos son los cables del motor del reloj, que es 240 voltios. Ahora, estos 2 cables que vienen por el tubo, por este que está aquí, recuérdense que viene del panel, pasan directo por el temporizador y van al interruptor. Ahora tomamos el interruptor doble polo. Por aquí tenemos 2 tornillos negros que dice línea, y por aquí abajo tenemos 2 tornillos dorados que dice load o carga. De esta línea uno va a ir aquí a este tornillo y el otro al otro tornillo. Instalamos uno en un tornillo negro de la parte de línea. E instalamos el otro en el otro tornillo negro de la parte de línea. Instalamos un tornillo de tierra con su cable en la caja del interruptor. Instalamos el cable de tierra del interruptor. Instalamos las 3 tierras, el que viene del temporizador, el del interruptor y el que está instalado en la caja. Conectamos la tierra que viene del interruptor
con la tierra que viene de la línea del panel y la tierra del temporizador. Instalamos los cables negro y rojo en la parte de carga del interruptor, que cuando cierre va a alimentar el temporizador. Instalamos el negro en uno de los tornillos dorados, cualquiera sea, e instalamos el rojo en el otro tornillo dorado restante. El cable rojo en el temporizador lo instalamos en el primer tornillo donde antes decía línea 1, y el cable negro lo instalamos donde antes decía línea 2. Ahora la bomba irá instalada entre este y este. Ahora fijamos el interruptor a la caja sin apretar mucho los tornillos del interruptor, que son los que van a sujetar la tapa también. Ponemos la tapa en su agujero, montamos la pieza que ajusta adentro y apretamos los tornillos que ajustan a la vez el interruptor y la tapa. Y comprobamos que el interruptor se deslice suavemente dentro de la caja. Aquí tenemos la bomba para el regadío. Chequeamos en el nameplate y vemos que viene para 120 y 240 voltios. Abrimos uno de los agujeros marcados de fábrica debajo del temporizador y ponemos un conector de Liquid-Tie, que es el conduit que vamos a usar para correr los cables del temporizador a la bomba de agua. En la turbina vamos a poner un conector 90 grados para que luzca mejor. Abrimos el registro eléctrico de la turbina, apretamos el conector 90 grados a la turbina, medimos el Liquid-Tie de la turbina al temporizador y lo cortamos. Corremos los cables por dentro del Liquid-Tie. Lo pasamos a la turbina a través del conector 90 grados. Aquí tenemos el interruptor que está puesto en la posición de 230 voltios. Si lo movemos hacia acá, pues es para trabajar en 120 voltios. En este caso vamos a dejarlo en 230 porque el voltaje que tenemos es 240 voltios, que viene siendo lo mismo. Ya hemos instalado aquí la tierra. Una línea en el tornillo de arriba, que puede ser lo mismo aquí que aquí, pero aquí es más seguro. Y la otra línea en el tornillo de abajo, que igual puede ser aquí o aquí, pero lo pusimos en el tornillo. Y ya está el motor de la bomba instalado. Ponemos el cover. Ahora vamos a instalar los cables de la bomba al temporizador. Este verde de tierra lo conectamos con los demás verdes dentro del temporizador. Este negro lo ponemos en el tornillo número 2, que cierra con la línea 1. Y este rojo lo conectamos en el tornillo número 4, que cierra con la línea 2. Ahora en el panel interior vamos a quitarle el insulation a los cables para instalar los breakers. Conectamos la tierra de la línea que va para la bomba con las demás tierras dentro del panel eléctrico. Tenemos un solo espacio disponible en la parte de abajo del panel y necesitamos otro espacio más para poner el breaker doble polo. Entonces tenemos que remover este breaker para hacer el otro espacio. Y al poner el doble nuevo nos damos cuenta que es de otro tipo. No bueno. Entonces vamos a dejar acomodadas las dos líneas vivas. Recuerden que este blanco no va a ser neutro, va a ser una de las líneas vivas con el negro que va a ir a alimentar la bomba afuera. Este es el cable del breaker que quitamos para hacer espacio, lo dejamos aquí por ahora. Medimos el negro exactamente donde va a ir el breaker doble. Medimos también el cable blanco que va a ser vivo. Y lo marcamos con tape rojo para que se sepa que es cable vivo. Y nos vamos a buscar los breakers que necesitamos. Aquí tenemos el twin doble que ocupa un solo espacio. Y aquí el doble polo de 20 amperes para la bomba que ocupa dos espacios. Montamos en el panel el breaker doble polo que ocupa dos espacios. Ahora en el espacio donde había un breaker sencillo vamos a poner uno que es
doble para este circuito que había anteriormente en este breaker sencillo, y el que quitamos de abajo para hacer espacio para poner el breaker de 20 amperes doble polo para la bomba, y lo quitamos de nuevo para poner los dos circuitos en este doble polo y lo montamos en el panel ya con los dos circuitos instalados. Ahora probamos los dos circuitos que hemos instalado en este breaker fino, pero que es doble para hacer espacio. Cuidado. Y probamos los dos circuitos independientes que alimentan algo en la casa. Ahora vamos a instalar en el breaker doble los cables que alimentan la bomba afuera. Instalamos el blanco marcado con tape rojo porque es vivo. E instalamos el negro en el otro polo del breaker doble. Quitamos uno de los espacios sellados de la tapa, la presentamos y le apretamos todos los tornillos. Nos aseguramos que todos los breakers estén puestos excepto el de la bomba y cerramos la tapa. Ya solo queda que el plomero conecte las tuberías de agua y programar el timer con los clips según las zonas que quieren regar, los días y el horario en que las quieran regar, conectando el breaker del panel y el interruptor de aquí afuera. ¡Perfecto! Espero el video les sirva de algo, estén bien donde quiera que estén y hasta la próxima.